Hola, muy buenos días jóvenes. En esta mañana vamos a desarrollar el tema los regímenes militares del siglo XX en El Salvador. Es en este tema donde nosotros vamos a abarcar acerca de esa historia, ¿verdad? De los presidentes que en cierta manera gobernaron con un poco más de autoridad, de violencia, de técnicas para dirigirles de forma totalitaria en nuestro país, pero creando leyes también innovadoras para aquel entonces, pero pasaron por alto, pasaron por encima e incluso sobre los derechos de los seres humanos. En aquel entonces, pues, habían ciertas irregularidades con respecto a los campesinos, a la clase trabajadora. Se llegaba al gobierno, ¿verdad? Llegaban como presidentes en cierta manera como objetivo principal favorecer, ¿verdad? Favorecer a esas pocas familias que en aquel entonces también eran llamados también como terratenientes. Entonces vamos a dar inicio, ¿verdad? Con respecto a esto. En este caso, pues vamos a iniciar, pues en el contexto internacional, decíamos. Estamos hablando o vamos a iniciar mencionando apartados de cada uno de los presidentes con el inicio de Óscar Osorio, ¿verdad? Óscar Osorio, en este caso, es el primero que vamos a mencionar en este apartado como el primer presidente dentro de la etapa del autoritarismo militar, ¿sí? Como en primera fase. Fue presidente constitucional de nuestro país desde el 14 de septiembre de 1950 hasta el 14 de septiembre de 1956. Ahora, si usted toma nota, ¿verdad?, de esos datos principales en la etapa de gobierno de este presidente, vamos a ver cuáles fueron los hechos más sobresalientes o el trabajo más destacado en su periodo. Vale recalcar que en cierta manera eran presidentes muy rígidos, tomando medidas, ¿verdad? Para poder llevar a cabo ciertas medidas. Entonces, en el gobierno de Óscar Osorio, en el periodo de él, ya mencionaba anteriormente, se le conoce como época de oro, precisamente ya que en el auge de el café permitió al coronel Óscar Osorio, es verdad, es decir, en su mayor auge, ¿verdad?, en su mejor economía, permitió a este presidente, que era su partido en aquel entonces revolucionario, de la unificación democrática. En esto la época de oro le permitió a este presidente dar un mejoramiento de la vivienda, ¿sí? En eso es el primer momento. Luego tenemos la salud de la clase obrera también. Fue como primer objetivo, ¿verdad? Como era la clase trabajadora la más desprotegida, entonces él pensó en pro de estos derechos. Ahora, también tenemos en el periodo de Óscar Osorio una nueva constitución en la cual él, de forma constitucional, él promovía o proporcionó en aquel entonces los derechos a la mujer. Vale recalcar que en aquel entonces, en esta época, la mujer no era tomada en cuenta para el sufragio, el derecho al sufragio, los derechos electorales que ahora se tienen. Entonces, en este entonces no se contaba con eso. En el periodo de Óscar Osorio fue que él renovó la Constitución de la República tomando en cuenta a la mujer, ¿verdad? Era como derecho de la mujer que fuera parte de los derechos electorales. Ahí tenemos cuándo fue que se creó la nueva Constitución, el 7 de septiembre de 1950. Tomamos nota de ese dato, por favor. Y pues ahí tenemos quizás lo más destacable del periodo de Óscar Osorio, que fue el primer presidente, ¿verdad?, en esta época militar. Ahora, en cuanto a José María Lemos, fue presidente constitucional de El Salvador
entre el 14 de septiembre de 1956 al 26 de octubre de 1960. Durante ese gobierno se promulgó la ley del inquilinato, ¿sí? ¿En qué consiste eso, verdad? En la cuestión de poder crear tierras, ¿verdad? Tierras a los campesinos en aquel entonces. Con esta pretendía también regular los aumentos de renta, plazo de propietarios para hacer contratos a quienes alquilan propiedades y multas por no abrir contratos legales al inicio de alquiler de casas. Esto pues era como un derecho que él promovía para esta clase trabajadora, ¿verdad? La ley del inquilinato favorecía en aquel entonces a que las familias pudieran tener más plazo para poder ser, ya sea si estaban en alquiler, pues para poder de una u otra manera ser dueños, ser propietarios, ¿verdad? De ese terreno en aquel entonces que trabajaban y que en alguna o la mayoría de veces pues alquilaban. Entonces, la ley del inquilinato promovía también a que no estuvieran pagando multas por pagar un poco tarde, por uno u otro motivo, ¿verdad? Entonces ahí teníamos en el gobierno de José María Lemus la ley del inquilinato. En cuanto al gobierno de Julio Adalberto Rivera, presidente de la República en los años de 1962 a 1967. Él fue el fundador oficial del Partido Conciliación Nacional en 1961 exactamente. En este caso, lo más destacable de su gobierno, en cuanto a Julio Adalberto Rivera, fueron los acuerdos que tuvo o la relación que dio inicio con Estados Unidos en el marco de lo que es la Alianza para el Progreso. Recuerde que esto era un plan ayuda de lo que es el gobierno, ¿verdad?, de Estados Unidos, o medidas para los países en aquel entonces, considerados en vías de desarrollo, países en vías de desarrollo. Entonces, era para poder promover también de una u otra manera el desarrollo y la economía. En este caso, el marco de Alianza para el Progreso desarrolló algunas reformas políticas, sociales también, para contener a los movimientos de izquierda. Esto, pues, fue creado por parte de los Estados Unidos, decíamos, para poder contribuir a eso. En aquel entonces, erradicar movimientos de izquierda que venían, pues, también del gobierno, en contra del gobierno de Cuba. Y esto fue como también el lanzar este plan, pues en pro de construcción de las infraestructuras, incluyendo el muelle del puerto de Acajutla. Eso ya es referido a nuestro país y como resultado del marco de Alianza para el Progreso, de ese plan, ¿verdad?, brindado por parte de Estados Unidos. Teníamos como resultado, como beneficio nosotros, como país, la construcción del muelle del puerto de Acajutla, y de modernización de la industria también, que se abocó más que todo a la creación del Mercado Común Centroamericano, que sabemos nosotros que de hecho por eso se llama Mercado Común Centroamericano, porque era nuestro país junto con Panamá, ¿verdad?, Guatemala, Honduras, en los cuales se creaban o eran parte o firmaban el Mercado Común Centroamericano, siempre para promover la economía, para poder mejorar la economía siempre o a raíz de lo que es la exportación de productos en los países firmantes. Entonces eso es en cuanto al trabajo de Julio Adalberto Rivera en su periodo como gobierno, ¿verdad? Finalmente tenemos el trabajo de lo que es Fidel Sánchez Hernández. Este asumió la presidencia el 1 de julio de 1967. En cuanto a su gobierno, tenemos como acontecimiento más importante la guerra contra Honduras, ¿verdad? La guerra contra Honduras, mal llamada también guerra de fútbol, por los medios de comunicación. De esa manera fue que
la reconocemos algunos, pero es parte de la historia, de estudiar en este caso la historia de nuestro país y el por qué se le llamó guerra de fútbol de nuestro país con ese país vecino, Honduras. Fue prácticamente, en este caso, estalló después de la clasificación de El Salvador. Precisamente por eso fue que se le dio ese nombre, guerra de fútbol. Esto mediante el partido en el cual quedó eliminada la selección hondureña. Entonces, eso prácticamente fue en 1960. Pero ahí tenemos que lo que es la Copa Mundial en aquel entonces pues se daba en 1970, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, pero precisamente ese sería otro tema a estudiar nuestro en cuanto al por qué es que exactamente se dio esa guerra con nuestro país de Honduras, y es precisamente porque a raíz de toda la violencia que nuestro país vivía, o las injusticias o la falta de oportunidades que nuestro país estaba viviendo en ese entonces, pues muchas familias salvadoreñas decidieron salir de nuestro país, buscar oportunidades, buscar formas de subsistir, ¿verdad? Muchas familias estaban viendo en la necesidad de poder buscar de una u otra manera poder subsistir. Es como lo que nosotros conocemos ahora, pero hacia Estados Unidos. Muchas familias deciden arriesgarse, independientemente el riesgo, ¿verdad?, que estos corran, pero deciden arriesgarse e irse. Entonces era algo similar que se vivía en aquel entonces, en 1960, pero ellos salían hacia Honduras. En aquel entonces, pues, había muchas familias que se habían apropiado de muchas tierras, y pues las ganancias se estaban viendo más que todo en que las familias salvadoreñas estaban yendo a trabajar a este país, Honduras, y pues las ventajas y los beneficios más que todo se estaban dando para las familias, para muchas familias salvadoreñas que en aquel entonces habían salido. Entonces, en aquel entonces, de esta fecha de la que estamos mencionando nosotros en cuanto a la guerra de 1960 contra Honduras y nuestro país, pues precisamente se daba por eso, porque Honduras se dio cuenta, ¿verdad?, de la realidad que estaba viviendo, y era de que muchas familias salvadoreñas estaban ubicadas ahí. Entonces decidieron prácticamente regresar a esas familias hacia nuestro país. Pero a todo esto las familias salvadoreñas ya habían, ¿verdad?, ya se habían erradicado ahí y se habían adueñado o se habían prácticamente ganado, ¿verdad?, con mucho trabajo esos terrenos. Entonces era parte de todo el descontento que en aquel entonces los hondureños tenían con las familias salvadoreñas. Entonces eso es parte o el inicio de la historia exactamente de lo que es en esa mal llamada guerra de fútbol, que si usted se puede dar cuenta en este inicio o en este resumen que yo le he comentado en estos momentos, pues no tiene nada que ver con una guerra de fútbol de nuestro país con Honduras. Así que eso es, jóvenes, parte del tema de lo que es el periodo militar que en su momento vivió nuestro país con los diferentes gobiernos de los personajes ya mencionados. Así que ahí tenemos, vamos a continuar en la siguiente clase estudiando parte de los siguientes personajes que marcaron historia de nuestro país.